Y del mercado de Coyoacán, Paula, para hablarnos de él está con nosotros Arturo Vivanco. Él es locatario de este gran mercado. ¿Qué tal el mercado de Coyoacán, Paula? Delicioso, me encanta. Y hablo específicamente por todos los antojitos y la deliciosa gastronomía que tiene. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Muchas gracias. Arturo Vivanco, secretario general del mercado Coyoacán, para servirles. Y tiene usted un local de comida oaxaqueña. Sí, sí. Famosísimo, por cierto. Sí, la Fonda Puerto Escondido. Son platillos que van a poder encontrar. La rica tlayuda con tasajo, con chapulines. Sí. También van a poder degustar un rico chile en nogada. Qué rico. Es que el mercado de Coyoacán, justo lo que decías, Paula, se caracteriza por tener siempre productos frescos, verduras, de mucha calidad, frutas, pero también comida ya preparada ahí. Es uno de los grandes mercados de la Ciudad de México. ¿Quién no se ha paseado por este mercado? Cuéntenos la historia un poquito para comenzar. Este mercado es un mercado muy importante porque es un mercado que lo construyó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en coordinación con Félix Candela, y realmente es una obra de arte dentro de todas sus artes que ellos construyeron. En este caso, el mercado de Coyoacán, agradezco la invitación porque también quiero invitar al auditorio, invitarlos a ustedes, para que el día 6 de octubre nos visiten y sean también parte del festejo de este mercado que cumple 60 años. Vamos, 60 años, vamos. ¿Tú qué vas a buscar? Cuéntanos ahí. Pues mira, dicen por ahí que los chiles en nogada están buenísimos. Claro. Me voy a dar una vuelta. 60 años de tradiciones, 60 años de gran historia, y donde algo interesantísimo, ¿no? Que ha pasado los locales y también pues la historia del mismo mercado a través de diversas generaciones, ¿no? Incluso llevan con la tercera generación, y que bueno, además uno de los platillos más emblemáticos del local donde tú estás, pues es la pancita. Me dices que es una receta única de Oaxaca que ha sido de muchas generaciones. Sí, es una receta de 120 años. Impresionante. De generación, Qué rico. en generación, y que realmente pues ahora sí que es el lugar adecuado para esas desveladas, para esas bebidas que a veces para almorzar los fines de semana, y para la almorzar familia, con para un ir rico con todos. guarache, para poderla acompañar con un rico guarache con costilla, Sí, qué o rico. con unas ricas quesadillas, ¿verdad? ¡Qué rico! Sí, oye, Poli, ya que comimos en el mercado de Coyoacán los deliciosos platillos, ¿qué tal que nos vamos a pasear en la ala que está hacia el norte? Me encanta. Está lleno de artesanías y además de primerísima calidad. Sí, y a bajo costo. No, y realmente es artesanía de varios estados de la República, de primera calidad, que si realmente ustedes van a lugares, no voy a decir nombres, donde la artesanía es pues realmente mucho más cara, ustedes van a ver que en ese mercado hay de primera calidad la artesanía que se maneja. Todo hecho a mano, y todo ¿verdad? hecho a mano por artesanos de varios estados, como del estado de Oaxaca, Michoacán, Cuernavaca y Mire muchos usted ahí lugares para una más. muestra. Ahí tenemos las zonas de donde están los semillas, que también podemos encontrar chiles, podemos encontrar semillas. Las tostadas de pata del mercado de Coyoacán son memorables. Las y ahí están tostadas son artesanías. famosísimas No, ahí. deliciosas, Paula. Deliciosas, unas tostadas de camarón De buenísimas. camarón, De de pata. romeritos, de pata, de gran variedad de guisos. Oye, yo creo que de verdad que es un lugar emblemático, icónico de este barrio mágico, porque Coyoacán es considerado un barrio mágico, Barrio ¿no? mágico. Y que además, cuando uno lo visita, lo interesante además del recorrido, de ver sus coloridos, ¿no? Los pasillos tan amplios, es la cantidad de extranjeros, turistas, sí, que es un visitan mercado ese turístico. mercado. Totalmente. Sí. Y que bueno, están fascinados con principalmente las artesanías que venden ahí. Sí, de hecho ahí, por Totalmente. ejemplo, los fines de semana ese mercado lo que es la delegación es visitada por más de 40,000 personas. Y yo creo que la segunda plaza más visitada después del Zócalo. Entonces ahí por eso quiero hacer un agradecimiento al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por el apoyo que nos está dando a ese mercado, al secretario de Desarrollo Económico Salomón Chertoriski, porque nos está apoyando, y en ese mercado estamos ahorita en un proceso de modernización, que ya ahorita, por ejemplo, dentro de esos proyectos estamos el de recibir tarjetas de crédito ya en más locales, Claro. para que realmente ponernos al día, ¿verdad? Queremos ser un mercado que no pierda su esencia, pero que esté
ahora sí que a los tiempos Por de la supuesto. modernidad. Y es que además ayuda muchísimo a la comunidad, a las Sí. mismas personas que vivimos en Coyoacán, soy vecino, porque es un lugar no solo de cohesión social, sino ahí podemos, Paula, encontrar productos de primerísima calidad que no han sido congelados en autobuses y que son pocos los intermediarios y a buenos precios. Y ahora que nos dice que ya podemos pagar con tarjeta de crédito, no hay excusa, porque además ayudamos al desarrollo económico de la zona y de nuestra Así ciudad. es. Claro, ahorita capital. ese mercado en esa delegación de Coyoacán es el primer mercado que cuenta con alarmas vecinales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que sea un mercado más seguro para nuestros clientes, para nuestros comerciantes y que acudan más familias y más clientes, porque eso es muy importante. La seguridad es parte también de las condiciones para que acudan también los visitantes, ¿verdad? Pues sin duda es un trabajo en equipo, ¿no? Es que un se trabajo hace en equipo. a través de la SEDECO, a través del Claro. apoyo del gobierno de la Ciudad de México, a través de ustedes los locatarios, que son los Sí, que viven sí, el sí, día a sí, día sí. la experiencia dentro del mercado. Y sin duda lo que lo hace mucho más interesante es la gente que los visita diariamente. Arturo, muchas gracias. Sí, ¿no? Y aquí sí, volver a regresar a agradecerle al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, al secretario de Desarrollo Económico y hacerle una invitación pública al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que nos visite, que sería muy bueno que este 6 de octubre vaya con nosotros a visitarnos al aniversario y ser parte del festejo y para que haya un acercamiento con los comerciantes y que vea él que realmente los mercados estamos dispuestos a ese mercado en sí, el Coyoacán, efecto. estamos dispuestos a que sea el mejor mercado, un ejemplo del Distrito Federal. Muchas Todos vamos a gracias, celebrar. Arturo. Todos vamos a esa gran celebración este próximo 6 de octubre. Te esperamos a la próxima. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ti.